¿Sabe que el jueves cuando me metieron en este breche de hablar del sacerdocio en el hogar, no sé por qué el Señor me trajo una palabra a mi corazón que la seguí meditando y me fue de mucha bendición sobre el capítulo 3 del libro de Génesis, que fue un poco el historial de la caída del hombre, donde se produce esa bisagra en la vida del destino del hombre, de lo que Dios no había soñado ni esperaba, porque Él había creado todo para su bien, todo para que el hombre y la mujer disfrutaran del jardín del Edén y todo lo que Dios había diseñado. Pero aquí que comienzan una crisis muy grande cuando empiezan a desobedecer a Dios. Solo una desobediencia que no parecía tan importante fue suficiente para que sucediera lo que Dios le había preanunciado. La historia muchas veces la hemos hablado, es conocidísima. Dios le creó todo al hombre y solamente le dijo: vas a disfrutar de todo lo que he creado, de todos los árboles del campo, todo lo que he creado para ti, come, disfrute, gócense de todo lo que yo le doy. En el agregado que tenían, que todas las tardes venía el Señor a visitarlo al jardín y disfrutaban de una comunión maravillosa, en una pureza y en una santidad que estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban ni ellos ni con Dios, porque estaban en una dimensión de pureza y de santidad, creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero viene el enemigo a través de la serpiente, que la Biblia lo llama la serpiente antigua, y comienza un diálogo muy coloquial con la mujer, donde trata de convencerla de que no iban a morir como Dios lo había dicho, sino que le iban a ser igual que Dios. Por eso Dios no quería que comieran. Entonces le infiltró o le sembró en el corazón de ellos primero el orgullo. Claro, si voy a ser igual que Dios, le sembró el orgullo. Y una vez que le abrió la puerta, el corazón al orgullo, ya se comenzaron a meter todos los pecados. Detrás la codicia, detrás de comenzar a ver las cosas distintas como Dios las veía. Y no tardó mucho tiempo, eso está todo en el capítulo 3 de Génesis, usted lo puede ver, que inmediatamente la mujer cedió y aceptó el desafío del enemigo de que comiera de ese árbol que Dios le había prohibido. Ella le dijo una media verdad, la serpiente: el día que ustedes coman de ese árbol, se van a abrir los ojos y ustedes serán como Dios. Y ellos mordieron esa píldora y por el orgullo lo creyeron y cayeron en la trampa. Y es verdad que se le abrieron los ojos, pero se le abrieron los ojos a lo malo. Desobedecieron y se le abrió otra dimensión en su vida espiritual, que ahora comienzan a ver lo malo que antes no veían, lo del mundo natural. Una situación que no sabían ellos luego cómo manejarla, pero lo habían ya desobedecido a Dios. Déjeme en un paréntesis primario antes de entrar, voy a ser breve y sencillo, voy a mencionar 5 puntos que son situaciones que se producen cuando desobedecemos a Dios. Pero algo que yo quería mencionar, que nunca se menciona: el dolor de Dios, la esperanza que tenía puesta en el hombre y en la mujer, la alegría que el Padre disfrutaba cuando visitaba cada día el jardín del Edén y no tenía que anunciarse. Él llegaba y como 2 criaturas hermosas, ellos lo esperaban, se gozaban, se deleitaban, no tenían que pedirle nada, lo tenían todo y disfrutaban en una dimensión espiritual que me gustaría que usted se imagine esto en el nivel espiritual. No en carne y hueso como estaba Adán y Eva y que el Señor se le aparecía y se mostraba, sino en la dimensión espiritual que hubiera sido para nosotros estar en eso. Hoy lo vamos a
Gracias a Dios que lo vamos a tener de otra manera, ya no en físico, pero espiritualmente. Pero disfrutar de esa presencia del Señor todos los días y en esa compañía hermosa. Al punto que cuando Él llega al jardín para visitarle y no lo encuentra, el primer impacto se produce Dios. ¿Se acuerda que yo hace poquito prediqué de esto y le predicaba a los varones? ¿Dónde estás, Abraham? Adán, ¿a dónde estás? Y no lo veía. El primer choque negativo le produce al Señor no encontrarlo en la cita. Y de repente escucha su voz, que estaba escondido con Eva detrás de los árboles del campo. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Tuve miedo. Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y le dijo el Señor, le dijo, entonces porque comiste, en otra palabra, desobedeciste a lo que yo te dije. Y ahí comienza una serie de decretos y de consecuencias que el Señor comienza a mostrar y a revelar por el hecho de haberle desobedecido. La primera cosa que se produce, y me gustaría que al mirar el historial de Adán y Eva, miremos nosotros un poco el aspecto espiritual, porque la historia se vuelve a repetir y nosotros, que también somos raza humana, a veces sin darnos cuenta, se están reflejando en nosotros problemas que no sabemos que tienen las consecuencias y los resultados por la misma razón y el mismo efecto. La primera cosa que se produce por la desobediencia es que se le abre su mente a una dimensión de lo malo, a lo del mundo natural, que nos lleva a un estado de vergüenza, a un estado donde ya lo que a nosotros no nos parecía antes malo por el estado de pureza que tenía el hombre, ahora le comienza a parecer todo malo. Ahora comienza a ver su desnudez, ahora comienza a ver lo que había hecho, ahora se da cuenta que no puede estar en la presencia de Dios. Ahora se da cuenta que su desobediencia lo rechazaba a la compañía y a la comunión con Dios, porque como le dijo Dios, el día que comas de este árbol de conocimiento del bien y del mal, se le iba a despertar algo que él no hubiera necesitado para nada para poder vivir y disfrutar la comunión con Dios. Es como contaba el testimonio este chico hermoso. Quería ir al mundo para conocer lo que está en el mundo, todo lo que está en el mundo. Si Dios dijo no lo toques es porque es malo. Hizo lo mismo Adán. Adán y Eva vinieron a querer aceptar el desafío y el convite del enemigo, pensando que iban a encontrar algo que según los tentó él diciendo, tus ojos serán abiertos. Pero claro que se le abrieron, pero no al mundo espiritual positivo, se le abrió al mundo espiritual de aquellas cosas que nosotros, los hijos de Dios, jamás deberíamos participar. Fíjese usted, y tenemos hermanos aquí que están permanentemente ministrando a gente que han entrado en el mundo de las tinieblas por haberse apartado de Dios o vivir lejos de Dios. Es terrible el mundo espiritual, diabólico que se le abre y a dónde es llevado el ser humano por las garras del enemigo cuando es tentado, seducido y conducido a eso. Cuando está en el Señor, pareciera que tuviéramos un velo donde nosotros jamás ni vemos ni nos interesa entrar en eso. Pero cuando uno ha desobedecido, cae en un mundo terrible, que después, como contaba bien el hermano, es difícil salir. Y cuidado, vaya la exhortación, y me paro detrás del testimonio de nuestro hermano. Que uno salga del mundo no es difícil para Dios, cuando la palabra y la verdad lo pesca, lo saca a la persona. La verdad te hace libre. Pero cuando un hijo de Dios vuelve como el perro al vómito, dice la palabra, vuelve a caer en las mismas cosas del pasado porque le dio vuelta a las espaldas a Dios, ahí se hace mucho más difícil venir al Señor. Si no fuera la gracia y la misericordia de Dios,
o un profundo arrepentimiento, quebrantamiento, como el hijo pródigo en medio del chiquero, es muy difícil volver al Señor. Así que atención. Segunda cosa que produce la desobediencia, que trajo como consecuencia el pecado, nos esconde de la presencia de Dios. No podemos vivir en la luz de Dios. Siempre nos vamos a esconder en las tinieblas. Siempre nos vamos a esconder en áreas donde creemos que Dios no nos puede alcanzar. Jamás podemos salir a la luz, hacia la presencia frontal delante de Dios. Porque si allí está la presencia de Dios, ahí está la luz de Dios, yo ando para el otro lado. Porque la desobediencia me aparta de la presencia y de la luz de Dios y nos hace esconder. Conocemos, tenemos respeto, tenemos el temor a Dios por su triple santidad. Sabemos que no estamos en condiciones para estar cerca de Él. Entonces el mejor camino es el escapismo, escondernos. Cuando Dios los llamaba a Adán, los llamaba para que venga a la luz. Dios no le decía, quédate tranquilo que yo voy a buscarte detrás del árbol. Llamaba para que venga. Pero para venir a la luz tenía que venir en un camino de arrepentimiento, de confesión, de decir, Señor, perdóname, te fallé. Pero no, Él prefirió esconderse. Y prefirió simular de tal modo de cómo iba a tapar su vergüenza, que lo primero que hicieron, se cosieron hojas de higuera y se cubrieron ambos. Se hicieron 2 taparrabos, creyendo que de ese modo podían estar bien delante de Dios. Pero esa justicia propia no puede esconder la desobediencia y el pecado que Dios lo ve. Ni ellos tuvieron con ese taparrabo o ese vestido propio, no tuvieron la capacidad de salir a la luz de Dios porque se dieron cuenta que aún ante la presencia de Dios ellos se verían desnudos. La tercera cosa que produce la desobediencia y el pecado es que endurece el corazón al punto de no reconocer nuestra falta y nuestros errores. Parece que el pecado te quita la sensibilidad espiritual de no aceptar y reconocer tu falla y tus errores. La primera tendencia en nuestra propia naturaleza espiritual, pecaminosa, es decir, yo no fui. No. O trato de esconderlo. Mire, y no hablamos de la gente joven. Mire si esto no es espiritual. Un niño que nadie le enseñó nada, que aprende a caminar al año y rompe algo de vidrio, tira algo al suelo. Fíjese la actitud de él, cómo trata de esconder o algo. Y si usted va a la mamá o el papá a reprenderlo, él nunca fue. Fue el perro, pero él no fue. Porque son las autodefensas naturales de una naturaleza pecaminosa. Esto llévelo a un alto grado. Cuando una persona ha crecido y ha madurado, se va endureciendo más el corazón al punto de no aceptar un error. Yo le decía el jueves a los hermanos, ¿qué hubiera pasado si cuando Dios lo llamó a Adán hubiera dicho, Padre, estoy avergonzado, perdóname, acá estoy? Hubiera sido distinta la cosa. Pero cuando Dios lo llama a Adán y recrimina su actitud, ¿qué hace la primera cosa que hace Adán? Endurecido en su corazón, no le dijo, Padre, perdóname, o Dios, perdóname. Dijo, no, fue la mujer que me dio de comer. La mujer que tú me diste. Indirectamente le estaba diciendo, la culpa la tenés vos. Esta mujer no la escogí yo. No fue una chica que la encontré de paso. No, vos me la diste. Y ella me hizo pecar. Mire lo que hace un corazón endurecido
Un corazón que le cuesta mucho reconocer su falta y sus errores, porque se enquista en esa naturaleza pecaminosa, esa defensa de protección, ignorando que el Señor lo sabe y lo entiende todo. Le decía algo a los hermanos el jueves, lo interesante que a mí me llamó la atención, que la que pecó fue primero la mujer. Y sin embargo Dios no va a la mujer, va al hombre primero. El reproche se lo da al hombre. Porque yo el mensaje lo cambié el jueves y no le dije, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Sino que le decía el jueves a los varones, Adán, Adán, ¿dónde estabas tú cuando el enemigo vino a tentar a tu mujer? Si vos eras el protector. Tú eres el que tenía que darle cobertura. ¿Dónde estabas? Como la mujer sin la cobertura es débil, el diablo la engañó. Porque hubiera escuchado él la tentación a la mujer y ha dicho, un momentito, serpiente, disparad acá. Lo que estás haciendo es tentarnos a desobedecer. A Dios no lo vamos a desobedecer, pero fue un error grande cometido que trajo sobre ello la desobediencia. Y la desobediencia trae a luz al pecado. Y lo que estoy hablando en este punto, que el pecado o la desobediencia te endurece el corazón al punto de no reconocer tu falta. La mujer que tú me diste, fue a la mujer y le dijo, ¿qué hiciste, mujer? No fui yo. Fue la serpiente que me tentó. Que estaba diciendo de alguna manera una verdad. La serpiente fue la que me tentó. Pero ¿qué estaba haciendo ese corazón endurecido? Estaba transfiriendo culpas. Nunca la culpa la tengo yo. Siempre la culpa la tiene otro. Y escuche todos los consejos que se dan a las personas que tienen crisis y problemas. Yo no soy un estudioso de la psicología ni de la psiquiatría y no sé lo que se da en el mundo, tampoco fui a buscar ayuda al mundo. Pero cuando la gente hace terapia, siempre están buscando el punto, a ver quién tiene la culpa, por qué vos llegaste acá. Y de repente le encuentra la culpa al pobre viejo que el abuelo, que 80 años atrás lo retó porque había hecho algo malo y está cargando con ese dolor y entonces le dice, no, te voy a ayudar a sacar tu culpa, la culpa no es tuya, la culpa de ese viejo desgraciado que te trató mal y que te dio un chirlo cuando era chico. En lo espiritual es lo mismo. Te quieren sacar la culpa y la culpa no te la vas a poder sacar de encima por más que haga todas las terapias que haga, cuando nosotros somos responsables, que le hemos fallado, hemos desobedecido, hemos pecado, nuestro corazón se endurece y el único que lo puede ablandar para arrepentimiento es el Espíritu Santo. La cuarta cosa que quiero mencionar es que el pecado o la desobediencia trae consecuencias. Trae consecuencias. Esto no se puede borrar de un plumazo. Las consecuencias quedan, aunque el perdón venga. Ahora miramos de esta perspectiva nuestra. Consecuencia hay. El perdón viene, pero van a quedar las marcas y la huella de esas consecuencias. Si vos tuviste un desliz y te fuiste con una mujer que no es tu esposa y quedó embarazada y tuvo un hijo y te venía arrepentido al Señor, Dios te perdona. Pero el hijo te va a hacer recordar toda la vida que vos metiste la pata. Es la consecuencia. Entonces, uno tiene que tener la gracia de Dios y la sabiduría para poder anticipadamente entender las trampas del enemigo y para no caer en ella. Una vez había un niño, se cuenta una historia, que se portaba muy mal. El padre siempre lo retaba y él se olvidaba. Lo retaba y se olvidaba. Y le dijo el papá, mira, vamos a hacer un trato. Yo cada vez que vos haga algo malo, yo voy a clavar un clavo en el árbol del jardín. Y fue clavando clavos cada desobediencia, hasta que un día el chico ve como 20 clavos que estaban, y cada vez había más. Y le hacía recordar las macanas que hacía. Así que fue quebrantado y arrepentido al padre y le dijo, papá,
ahora me doy cuenta que cometo muchos errores. ¿Vos me perdonarías? ¿Y me sacás todos esos clavos para que yo no los pueda ver más? Sí, te perdono. A mí Dios me perdonó, yo también te perdono a vos. Así que sacó todos los clavos y el pibe contento. Salió a jugar otra vez al jardín y cuando mira el árbol, los clavos no estaban, pero estaban todos los agujeros. Y vino el padre y le dijo, papá, los clavos no están, pero están los agujeros. Con los agujeros no puedo hacer nada, son las consecuencias. Yo te perdoné y te saqué los clavos, pero los agujeritos te van a recordar siempre que fuiste un desobediente. Entonces esas marcas y esas consecuencias nosotros no las podemos escapar. Y fíjese lo que dice la palabra, porque el Señor inmediatamente le comienza a marcar las consecuencias a cada uno. Cuando habla con el hombre, viene un dictamen de parte de Dios, de parte del Señor, y le da una sentencia al hombre. Y le dice al hombre que por causa de su desobediencia, la tierra fue maldita. Ahora, a partir de ahora, la tierra es maldecida por causa de tu desobediencia. Mire al punto que llega una desobediencia a Dios. Nunca alcanzamos a imaginar o a discernir hasta dónde llegan los ámbitos de lo que provoca un acto fuera de la voluntad del Señor. La tierra es maldecida y la señal de que la tierra es maldecida, te nacerán cardo y espino. Nunca habían nacido antes cardo y espino. Cardo y espino nacieron a partir del pecado. Y le dice, segunda sentencia, ahora vas a tener que trabajar duro para poder ganar el pan y lo vas a tener que trabajar duro, y usa la expresión con el sudor de tu frente. Cuando Dios primero en el Edén le había entregado todo para que pase y disfrute sin haber hecho él nada, ahora iba a tener que trabajar duro la tierra con mucho sudor para poder comer el pan que vendía a representar su salario. Así que el hombre a partir de ahí, cuando es sacado del jardín del Edén y se encuentra con una tierra que no era la del Edén, una tierra que no estaba bendecida, ahora tuvo que pagar el precio de la dura vida y el duro trabajo para poder subsistir. Cuando va la mujer, todo esto está en el capítulo 3, el Señor le da la sentencia a la mujer y le dice que a partir de ahora ella iba a sufrir muchos dolores en los partos para tener hijos. O sea que el dolor creciente de la mujer que iba a dar a luz un hijo iba a ser peor como señal de la desobediencia que había tenido esta primera mujer, Eva. Y le agrega algo más. La expresión dice que ahora el deseo será para tu marido. Hay otras versiones que lo explican de otro modo. Dice, si vos mañana querés llegar a tener más hijos, vas a tener que depender de tu marido, no de vos. O sea que le quitó las posibilidades de que antes eran una sola cosa, hombre y mujer, y ahora se producía esta fisura entre el hombre y la mujer, donde iba a tener que depender ya no del deseo de ella, sino de la aceptación del deseo del marido. Cuando viene la serpiente, cuando ella le dice, la serpiente me engañó, Dios va a la serpiente. Y la primera cosa que le dice a la serpiente, dice, sos maldita. Y por causa de esta maldición que te has ganado, ahora serás la peor bestia de la tierra. Te arrastrarás por la tierra y del polvo vas a comer.
y da una sentencia profética. Es la primera vez que aparece en la Biblia, en el capítulo 3, versículo 15, un sentido profético, una palabra. Cuando él dice, voy a poner enemistad, el verso 15, entre vos, le dice la serpiente, y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente tuya habrá una enemistad permanente. Acá estaba hablando de la mujer proféticamente, de la iglesia, de los descendientes de la mujer que es la iglesia, y tu descendiente, le dice la simiente. Tú le vas a morder el calcañar, dice el verso 15. Tú le vas a herir en el talón. Tú la vas a molestar toda la vida. Pero la simiente de la mujer, la iglesia, ella te va a herir en la cabeza. Y la herida de la cabeza es la herida mortal que se produjo en la cruz del Calvario, de la cual hoy nosotros tomamos como parte del cuerpo de Cristo y levantamos como señal cada vez que el enemigo nos molesta, que nos muerde los talones, porque más los talones no llega, porque es una serpiente antigua que se arrastra por el suelo. Cada vez que nos molesta, le levantamos el estandarte y le hacemos recordar que la cruz de Cristo, la simiente de la mujer, ya le rompió la cabeza en el Calvario y no puede ni tiene capacidad sobre nosotros. La autoridad está en Cristo. Así que al mirar nosotros esto, nos damos cuenta, mis hermanos, que hay muchas consecuencias que a veces no se pueden manejar ni podemos frenar. Pero hay un quinto punto al cual yo me quería referir rápidamente. Porque si no la historia terminará triste. Yo tengo unos puntos más que a lo mejor lo voy a seguir a la tarde. El pecado debe ser redimido. Dios no puede dejar al hombre tirado en el estiércol, en la basura. Porque el gran amor de Dios, porque de tal manera ama Dios al mundo, que no puede dejarlo tirado. ¿Qué hace Dios? Versículo 22. Y dijo Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, hablaban la Trinidad. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí lo sacó del huerto. Pero antes de sacarlo del huerto, antes de echarlo, que va a ser un tema que tal vez voy a tocar rápidamente esta tarde, el verso 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién los vistió? ¿Quién? Dios. ¿Quiénes los vistieron ante Adán y Eva para cubrirse de la desnudez? Ellos mismos. Eso habla de la justicia propia y esto habla de la justicia de Dios. Lo primero habla de cómo uno quiere ocultarse y tapar y justificar la desobediencia y el pecado. Y ahora viene Dios, después que le da la sentencia de cada uno de ellos. Y dice Dios, ¿cómo vamos a arreglar el pecado? ¿Cómo vamos a arreglar tu desobediencia? ¿Cómo verdaderamente vamos a tapar tu desnudez o la culpa que estás cargando? Lo voy a hacer yo con pieles. ¿Qué una moda mejor? La piel. ¿Qué una mejor vestimenta? No. Tiene un significado espiritual muy fuerte. Porque la hoja la arrancaste de un árbol, pero para tener una piel tuvo que morir un animal inocente. Versículo 21 es el primer versículo de la Biblia que habla proféticamente del derramamiento de sangre de un animal inocente. Estaba hablando del Cordero de Dios, que luego se iba a usar en las Pascuas y que luego simbólicamente era la persona de Cristo, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Para tener las pieles, Adán y Eva, Dios tuvo que vestirlo con una vestidura que detrás hubo derramamiento de sangre y morir un animal inocente para que ellos cubrieran su desnudez y su pecado. Para nosotros no murió un animal. Nosotros no estamos en la dispensación antigua donde con el sacrificio pascual del cordero era tapado por el año o cubierto el pecado. En esta nueva dispensación que vivimos nosotros, que vivimos de la cruz en adelante, cuando el Cordero perfecto de Dios vino al mundo, no vino a tapar y a cubrir el pecado del hombre, vino a erradicarlo y a borrarlo para siempre a todo aquel que cree. Ahora ahí el Señor nos entrega una nueva vestidura. Y la vestidura que Él me da no es de un animal para cubrir y tapar el pecado, es la sangre preciosa, inocente de Cristo, que fue derramada en la cruz. Y a eso la palabra lo llama no la justicia del hombre, lo llama la justicia de Dios. Fue Dios con su justicia que tapó, cubrió, limpió y perdonó el pecado de nosotros para que ya no tengamos nosotros ni mancha de pecado ni culpabilidad por el pecado. Porque Cristo simbólicamente muere en nuestro lugar. Porque Él no merecía la muerte, Él no cometió pecado, pero Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Por tal motivo, termina la historia de acá de Adán y Eva, no termina una parte de su historia, que el pecado puede ser redimido. Y la remisión de los pecados no se hace con justicia propia, religiones propias, cosas que hacemos nosotros para agradar a Dios o para justificarnos delante de Dios. La remisión de los pecados se produce cuando nos paramos delante de Dios y le decimos: Señor, no sirvo para nada, me equivoqué, perdóname, fallé, todo lo que hago es un intento vano, no puedo entrar otra vez a la comunión contigo. Y Dios se anticipa, no espera que el hombre se arrepiente. El hombre se anticipa y le provee la vestidura de su justicia para que el hombre pueda ser aceptado a la comunión con Dios otra vez. Aunque luego él pierde el jardín del Edén y sigue con las consecuencias trabajando la tierra fuera del jardín del Edén, pero ahora tenía una justicia divina que era la vestimenta que lo cubría delante de Dios para poder acercarse confiadamente a la presencia y al trono de la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, para concluir, para todos aquellos que me están escuchando esta mañana por los medios o que están aquí presentes en este santuario, número uno, no tomes en poco la desobediencia de la palabra de Dios. Porque si Dios dice esto, no lo hagas. No solo que herimos el corazón de Dios, sino que esto va a provocar cosas en nuestra vida que van a ser irreparables. El hombre no volvió más al jardín del Edén. Termina la historia donde en la puerta el Señor puso querubines con espadas encendidas de fuego para que el hombre no entrara. Porque hay un nivel que ahora el hombre ya no podía, si bien el perdón había sido alcanzado, la justicia de Dios lo cubrió, pero ahora no podía, porque su mente ya había sido trastocada por la desobediencia a Dios y ahora entraba en otro nivel de vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pedirle a Dios que nos ayude a poder afianzarnos a la verdad de su palabra. No darle lugar al razonamiento que viene el enemigo y nos razona. No, Dios dice esto por esto y por lo otro. Hoy tenemos teólogos de todos colores. Agarre el internet
y es un basural de teología. No hay nada de revelación, hay basura por donde quiera. Póngase delante de Dios cada día. Dios, muéstrame por tu Espíritu Santo a dónde y de qué manera yo puedo agradarte y no desobedecerte. Y no querer razonar o justificar, porque el razonamiento me trae la justificación. Y yo sigo haciendo lo malo y me justifico por esto, por lo otro. No, Señor, no quiero justificarme. Quiero tener la honestidad y la sinceridad plena de estar delante de ti y no sentir vergüenza, no sentir pena, de saber que no te he fallado.